words with action. For the benefit of our citizens. Wunderparlement, votre émission en direct du Parlement européen de Strasbourg. Investment, migration, industria europea, recuperar la confianza. solidaridad. Wunderparlement, Wunderparlement, Wunderparlement. Buenos días Colombia, que está de madrugada. Buenos días Francia. Nos encontramos en el Parlamento Europeo de Estrasburgo con una nueva emisión coelaborada por Radio Chécheres, Radio Colombiana, Radio MNE, Radio Francesa y Eurolat Direct, medio de la Universidad del Valle en Cali. Hoy es 26 de octubre del 2017 y hace un año los colombianos votaban sobre el acuerdo de paz. Estamos hoy en compañía de Tania González Peña. Muy buenos días. Eurodiputada española de Podemos y vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Señora González, bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista para Radio Chécheres, Radio MNE y Eurolat Direct. Hoy quisiéramos abordar varios puntos relacionados con el Tratado de Paz en Colombia y las perspectivas de la Unión Europea frente al mismo. Para esto estamos con Gabriel, que es estudiante colombiano de Maestría de Psicología Social, y vamos a hacer algunas preguntas, pero primero expliquémosle de pronto a nuestros auditores y televidentes qué es la Delegación para las Relaciones con la Comunidad Andina del Parlamento Europeo. Sí, el Parlamento Europeo en su estructura de trabajo tiene por un lado las comisiones, que son los grupos de trabajo sobre temáticas concretas como empleo, seguridad y defensa, transporte, mujer, etcétera, ¿no? Y por otro lado tiene las delegaciones. Las delegaciones son una estructura, diríamos, semidiplomática, ¿no?, del Parlamento Europeo en su relación con otros países. En concreto, la Delegación para las Relaciones con la Comunidad Andina es esa estructura semidiplomática del Parlamento Europeo para relacionarse con los países que componen la Comunidad Andina. Entonces, bueno, pues en concreto en lo que respecta a Colombia, desde esta delegación hemos tratado de seguir bastante de cerca el proceso de paz, ¿no?, que es un proceso muy muy interesante que estamos teniendo la oportunidad de conocer un poquito más de cerca. Muy bien, ahora desde Colombia vamos a escuchar una pregunta de Miller, el director de Radio Chécheres. Tengan una buena mañana, señora eurodiputada Tania González y equipo de trabajo. Mi pregunta es, en Colombia se viene viviendo, al igual que en décadas pasadas con la Unión Patriótica, una escalada de estigmatización y asesinatos de líderes ante la falta de las medidas del Estado para garantizar la seguridad. ¿Cree usted, señora eurodiputada, realmente que la Unión Europea tome un papel de liderazgo internacional para presionar a Colombia, o simplemente se pasará el tiempo y esto quedará en unas cifras de papel? Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es evidente y es algo que por lo menos desde nuestro grupo, desde el GUE-NGL, hemos planteado muchas veces, que no podemos hablar de paz si sigue habiendo asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de sindicalistas, de campesinos que simplemente están reclamando sus tierras, ¿no? Y esto es un proceso, digamos, una escalada de violencia que mete un poco de miedo y que preocupa y yo creo que pone en riesgo que realmente ese proceso de paz sea efectivo. Incluso la propia Defensoría del Pueblo colombiano pues se alarmó con las cifras, ¿no? Emitió un informe el pasado marzo de 2017, bueno, pues alarmándose por esas cifras de asesinatos, y evidentemente yo esto creo que es algo en lo que se tienen que tomar medidas más contundentes. Sobre el papel del Parlamento Europeo al respecto, yo creo que cabe señalar que, bueno, pues en el Parlamento Europeo hay una diversidad política, ¿no?, tremenda, hay muchos grupos políticos. Y lo importante, lo que yo creo que cabe destacar con respecto al proceso de paz en Colombia, es que ha habido unanimidad siempre a la hora de apoyar el proceso de paz colombiano. Esto implica que muchas veces se trate un poco en profundidad algunos temas, porque evidentemente pues existen diferencias en cuanto al enfoque, y muchas veces en las comunicaciones oficiales que hacemos para conseguir esa unanimidad y ese acuerdo entre todos los grupos, son comunicaciones, bueno, pues que se centran mucho en lo que es el apoyo al proceso de paz, pero desde aquí estamos denunciando de manera sistemática
pues estas violaciones de derechos humanos y estos asesinatos que evidentemente es algo que preocupa y que desde mi punto de vista pues se debe atajar cuanto antes. Ustedes han estado en relación con el gobierno colombiano, ¿de qué hablan, entre comillas, de esto con respecto a esos asesinatos? ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno colombiano frente a la Unión Europea con respecto a estos sucesos? Sí, bueno, sobre todo tenemos relación con lo que es la representación del gobierno aquí, ¿no? Pues con el anterior embajador, porque ahora ha cambiado y todavía no nos hemos visto. De hecho, nos vamos a ver, si no me equivoco, la semana que viene con Jaramillo. Pero bueno, pues con el anterior embajador hemos hablado sobre esto en concreto, sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos. Y aquí la diferencia que encontramos fundamentalmente es que él planteaba que es la misma postura del gobierno. Yo creo que no existen los grupos paramilitares en Colombia, que existe lo que ahora se denominan las bandas criminales, pero que ya no tiene nada que ver con aquella estructura paramilitar que en su día pues se supone que se desmovilizó. Y bueno, pues también tenemos nuestras diferencias al respecto, ¿no? Bueno, puede ser que haya habido un cambio en el modelo paramilitar, pero eso no significa que haya dejado de existir, que tengan relación con ciertas estructuras de gobierno, con ciertas estructuras administrativas a una escala local, a una escala regional. Es decir, quizás no están imbricadas en la estructura del Estado, de las fuerzas de seguridad, como pudieron estar hace unos años, pero sí que son estructuras de mucho poder y son estructuras que ahora mismo están aprovechando el vacío que están dejando muchos territorios, el que las FARC se hayan desmovilizado para ocupar esos territorios y que están, digamos, en un momento muy preocupante, porque vemos que en cierta manera algunas de estos grupos paramilitares están cogiendo fuerza y están creciendo y están ocupando nuevos territorios. En ningún momento, desde esa postura, digamos, oficial, se nos ha negado que existieran crímenes, pero quizás no quieren reconocer pues esa categorización, ¿no? de grupos paramilitares, y lo achacan sobre todo a las bandas criminales que tienen que ver con el narcotráfico. Yo creo que aquí evidentemente el problema es el problema estructural, que es el problema estructural del conflicto en Colombia, que es el problema de la tierra. Y a partir de ahí es de donde viene gran parte de esta violencia, ¿no? Estos últimos días han sido fatales para muchos líderes sociales, indígenas, desde lo que pasó en Tumaco. Bueno, todos los días recibimos nosotros noticias de una nueva persona muerta. O sea, la escalada de muertes ha realmente aumentado demasiado. ¿Cómo pararla? ¿Cómo lograremos parar eso? Bueno, yo tampoco puedo tener la clave, ¿no? Creo que esto es algo que seguramente se puede valorar mucho mejor desde dentro del propio país. Pero yo creo que castigando de manera ejemplar y persiguiendo verdaderamente estos grupos. O sea, creo que una de las prioridades tiene que ser perseguir y desmontar y desarmar a los grupos paramilitares. Gabriel, ¿tienes una pregunta? Sí, a mí me preocupa mucho el hecho de que la comunidad internacional ha tocado el tema de la soberanía en Colombia. No se puede llegar a intervenir a un país de una manera absolutamente directa. Lo que pasa es que en Colombia se constata una falta de respeto hacia los derechos humanos, una falta de democratización de las políticas internas. No existen estructuras actualmente que puedan legitimar el proceso de paz como tal. Es decir, se siguen infringiendo los derechos humanos, siguen habiendo tragedias. Es decir, que aquí hay que tener una nueva visión, un nuevo punto de vista, donde otros países puedan involucrarse de una manera más directa y colaborar para que el proceso de paz siga adelante. ¿Cómo se posiciona la Unión Europea, cómo se posiciona el Parlamento Europeo frente a esta problemática? Porque, como les repito, va más allá de un problema de soberanías o de responsabilización de la Unión Europea. Es un problema donde se necesitan encontrar muchas más partes para apoyar este problema, para darle solución. Sí, yo creo que, bueno, pues un poco como comentaba antes, ¿no? El principal papel del Parlamento Europeo ha sido manifestarse públicamente y
Y yo creo que ahí sí ha sido importante, en cierta manera, pues ese apoyo internacional que ha tenido el proceso de paz, ¿no? Desde fuera, como planteando, bueno, estamos con el proceso de paz en Colombia. Luego hay otros elementos en los que interviene la Unión Europea, como es el tema de los recursos, el fondo fiduciario, que bueno, desde mi punto de vista, pues quizá no esté muy bien planteado cómo se reparten esos recursos, ¿no? El fondo fiduciario lo componen distintos países europeos y son esos propios países los que deciden, de alguna manera, a dónde va, a qué proyectos van los recursos. Yo creo que esto tendría que ser algo que implicase más a la sociedad civil colombiana, que tuviese una estructura, es decir, que tuviese una lógica, un sentido, porque proyectos por separado en sí mismos puede servir, puede ser útil en un determinado ámbito, pero quizá no genera pues ese efecto que un plan bien diseñado podría generar, ¿no? Y yo ahí creo que uno de los elementos en los que se debería implicar más la Unión es apoyar, por ejemplo, la sustitución de cultivos, pero una sustitución que implique pues que verdaderamente implique al campesinado, que verdaderamente implique un poco a las organizaciones que están trabajando, y que permita una alternativa económica que en cierta manera creo que ayudaría mucho a reducir también la violencia, ¿no? Creo que sería positivo que se orientasen los recursos también hacia esa cuestión de la sustitución de cultivos. Lo que no puede ser es lo que pasó en Tumaco, la fuerza pública actuando y asesinando campesinos, y lo que no puede ser es una sustitución por la imposición. Tiene que ser una sustitución que de alguna manera implique un plan agrario alternativo para el país, un plan que permita una mayor soberanía económica y alimentaria del país, y una alternativa real para el campesinado. Nosotros también hablamos del caso emblemático de Buenaventura, que es una ciudad en el Pacífico colombiano, es el puerto más importante de Colombia, y tuvieron un paro cívico bastante importante en mayo, donde, claro, una ciudad que realmente hace entrar mucho dinero a Colombia, Latinoamérica entera, y los habitantes viven en unas condiciones de miseria extrema y además en pleno conflicto con todos los actores del conflicto y todo lo que uno puede, pues todas las consecuencias de eso. Ese paro, visto que el gobierno se comprometiera a cierto dinero, a ciertas infraestructuras, etcétera, hacer un plan, y hoy el gobierno colombiano, después de todas estas promesas, también está dando un paso atrás, ya que no está, el Congreso no está otorgándole el dinero que se había prometido. ¿Cómo con ese tipo de situaciones puede la paz seguir su camino correctamente? O sea, ¿qué piensan desde acá de esos problemas sociales que finalmente tienen todo que ver también con el problema de la paz? Claro, yo diría que, bueno, esto es algo que decíamos mucho pues cuando se firmaron los acuerdos, ¿no? Que el proceso no terminaba ahí, sino que empieza ahí, es decir, el proceso de paz empieza con la firma de los acuerdos, y planteábamos que seguramente los momentos más tensos llegarían a partir de ahí, una vez que los acuerdos se tienen que implementar y una vez que se tiene que construir verdaderamente la paz en el país. Yo creo que la paz es un proceso de construcción que va a implicar tensiones y que va a implicar que verdaderamente la sociedad colombiana también empuje y también reclame y también demande, ¿no? Y también construya, y seguramente pues van a entrar en muchas contradicciones con la política económica del gobierno de Santos, que no deja de ser una política, digamos, continuista, que está generando desigualdades económicas en Colombia, y que eso repercute en el proceso de paz. Y ahí pues la sociedad civil colombiana también tiene su papel a la hora de presionar y plantear estas cuestiones. ¿Cómo se posiciona la Unión Europea y el Parlamento frente a las fuerzas militares? Frente al rol de las fuerzas militares en este momento en Colombia. ¿Qué rol deben tomar, qué rol deben asumir en este momento las fuerzas militares? Dado que usted fue parte de una comisión que se dirigió a la Elvira, el Cauca,
y fueron retenidos por las fuerzas militares para avanzar en su investigación. Sí, esto fue una misión del Programa Asturiano de Derechos Humanos, que se llama, este es el segundo año que yo participaba. Es un programa que cada año acoge a 5 personas refugiadas colombianas que son líderes, defensoras de derechos humanos que están en riesgo, ¿no? Y en esta misión pues participamos, en concreto Javier Couso y yo, también es parlamentario aquí de nuestro grupo, del GUE-NGIEL. Y bueno, pues en una de nuestras visitas a una zona veredal, a la de la Alvira, en un principio no nos dejaron entrar. Luego, al cabo de unas horas, finalmente, bueno, pues nos dejaron entrar y demás. Y evidentemente, claro, el papel no puede ser tanto ese como un papel de facilitación. Yo creo que el papel de las Fuerzas Armadas tiene que ser facilitar y apoyar el proceso. Y en casos como estos, pues desde luego facilitar y apoyar y favorecer la presencia de agentes internacionales que van a observar en terreno cómo está la situación. Que por cierto, ahí sí que en su día también lo planteamos, pues bueno, ya ha pasado tiempo, ¿no? Pero y además allí las cosas en Colombia cambian muy rápido con este proceso, pero sí que lo planteamos que en ese momento no se estaban cumpliendo los acuerdos con respecto a las zonas veredales, que había unas condiciones en las zonas que visitamos, pues digamos inhumanas, ¿no? En cuanto a higiene, en cuanto a las construcciones, en cuanto, bueno, pues que verdaderamente no eran las condiciones que se habían planteado. Y bueno, pues esto, ¿no? Un poco como expresión de que evidentemente hay muchas cosas que todavía no se están cumpliendo, no se están haciendo bien. ¿Cómo va a seguir siendo este seguimiento del proceso de paz? ¿Hay un plan, una metodología que tiene la Unión Europea para seguir yendo? Usted ha ido varias veces ya a Colombia. ¿Cómo van a seguir visitando? Y me gustaría agregar a tu pregunta, para los niños, para la juventud en Colombia, ¿qué seguimiento hay por parte de la Unión Europea para los niños, para las juventudes, para los niños que salen de los campamentos? ¿Qué pasa con estas personas? Sí, bueno, también hay que dejar claro que la Unión Europea tiene un papel más de observación, ¿no? Como tal, o sea, más de observar, de apoyar y, bueno. Yo creo que en adelante vamos a hacer, o sea, ahora nos vamos a encontrar con unas elecciones en Colombia y yo creo que tendremos que tener un papel de observación. Es algo que todavía no está decidido, pero que sería muy positivo pues que en esas elecciones el Parlamento Europeo, de la misma manera que ha apoyado el proceso de paz hasta ahora, apoye unánimemente y en una misión apoye unánimemente que pase lo que pase en esas elecciones, que sean limpias y que se siga respetando lo incluido en los acuerdos del proceso de paz, es decir, que no llegue alguien después a deshacer lo que ya se ha conseguido y que se siga trabajando en ese camino, ¿no? Que nuestro apoyo es ante todo al proceso. Luego, evidentemente, habrá diferencias porque somos grupos de todos los colores y habrá unos más afines a unas fuerzas políticas y otros más afines a otras, pero como institución nuestra tarea yo creo que es acompañar en esas elecciones el proceso y fortalecer, tratar de fortalecer el proceso y que siga vivo pase lo que pase en esas elecciones. Muchísimas gracias, Tania González, vicepresidenta de la Delegación de la Unión Europea con la Comunidad Andina, también vicepresidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. Estábamos hablando del balance de un año después de los acuerdos de paz en Colombia desde el Parlamento Europeo con Gabriel Vanessa Miller desde Colombia, y muchas gracias a la técnica. Vamos a darle el paso a nuevas emisiones por Radio Chécheres, Radio MNO y Eurolat Direct. Gracias. Muchas gracias. Match words with action. For the benefit of our citizens. Wunderparlement, votre émission en direct du Parlement européen de Strasbourg. Investment, migration, industria europea, recuperar la confianza. Solidaridad. Wunderparlement, Wunderparlement, Wunderparlement.